Ok, muchachos, entonces, allá, por favor, hagan el diagrama de cuerpo libre del 1 y del 2, por favor. Hagan el diagrama de cuerpo libre, que voy a explicar algo sobre las cuerdas cuando terminen de hacer eso. Mientras ustedes están haciendo eso, yo voy a dibujar los cuadritos. Siempre primero el diagrama de cuerpo libre y lo último que se hace es la ecuación. Lo último que se hace es la ecuación. Bueno, me imagino que ya dibujaron las fuerzas. ¿Listo? Aquí lo más difícil que vamos a hacer es, los diagramas de cuerpo libre y luego las ecuaciones, porque las ecuaciones dependen de la dirección de movimiento. Entonces, bueno, listo, muchachos. A la derecha, yo traté de hacer los diagramas de cuerpo libre, es decir, cómo voy a dibujar las fuerzas. Se supone que este cuerpo, este de aquí, que estoy señalando en este momento con el cursor, voy a señalarlo con un color, este que estoy hablando aquí, será el cuerpo 1. Voy a escribirle ahí cuerpo, uy no, eso fue muy feo. Entonces este será el cuerpo 1 y este será el cuerpo 2. ¿Listo? Ok. Gracias a lo que acabo de decir, entonces nos corresponde dibujar las fuerzas. Nos corresponde dibujar las fuerzas. Ok. Entonces, muchachos, para el cuerpo 1, ¿qué fuerzas hay? Peso. Muy bien, peso. Entonces lo dibujo hacia abajo. Lo dibujo hacia abajo. Peso hacia abajo. Ahí hago mi flechita. Así. ¿Qué otra fuerza hay? Normal. Muy bien, normal, la dibujo hacia arriba. ¿Qué otra fuerza hay? ¿Qué le hace la cuerda a ese cuerpo? Lo jala. Muy bien, entonces si esa es la expresión, ¿hacia dónde debo dibujar la fuerza de la cuerda? Derecha. Entonces dibujo hacia la derecha una fuerza llamada tensión. ¿Listo? Quiere decir que ese cuerpo va a sentirse arrastrado hacia la derecha. Por lo tanto, aparece una fuerza llamada ¿qué? Tensión. Muy bien. Y si ese se intenta mover hacia la derecha, ¿qué le hace la superficie a ese cuerpo? La fricción iría ¿Hacia a la dónde? izquierda. Muy bien. Entonces debo dibujar una fricción hacia la izquierda. Listo. Entonces, ahora aprovechando que yo hice ese diagrama, lo voy a copiar aquí.
Voy a copiar aquí. Ese es el que me interesa por ahora, hasta ahí. Y lo voy a colocar en una diapositiva adicional. Ok, lo dejamos ahí. Ahorita le hacemos las ecuaciones. Vamos ahora con el otro diagrama. Este es el más difícil de todos, el diagrama que tengo acá. Este que estoy señalando con color es el más difícil de todos. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde la mayoría de estudiantes cometen el error de dibujar las fuerzas. Entonces, atentos aquí. ¿Qué fuerzas deben aparecer? Entonces, la primera fuerza que debe aparecer es una fuerza que dibujo perpendicular a la superficie. ¿Cómo se llama esa fuerza perpendicular a la superficie? Normal. Entonces le escribo que se va a llamar la normal, pero no puede ser la misma normal de la otra. Entonces la diferencio. ¿Cómo hago para diferenciarla? Entonces le puedo colocar normal 2. ¿Sí está claro? Normal 2. Yes. Profe, que le quiero colocar un 2 arábigo. No importa, lo importante es que sea diferente de la otra. Ahora, aquí debo dibujar un peso. Debo dibujar un peso. ¿El peso hacia dónde lo dibujamos nosotros? Abajo. Verticalmente hacia abajo. Y ahí a ese, pues obviamente le escribo peso, pero tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema de ese peso? Que no pertenece ni al eje X ni pertenece al eje Y. Entonces, cuando una fuerza no pertenece ni al eje X ni al eje Y, ¿qué debo hacer con ella? Descomponerla. Bien, muchachos, gracias a lo que acaban de decirme de descomponerlo, deben recordar lo siguiente. El ángulo, y esto por favor escríbanlo allá, el ángulo que está aquí, el ángulo que se forma aquí, lo van a formar aquí. Este es el ángulo que se va a formar. Escríbanlo allá en su cuaderno. El ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal es el mismo ángulo que forma el peso con la componente perpendicular. Repito. El ángulo que forma el plano inclinado con el eje, con la línea horizontal, el mismo ángulo que forma el plano inclinado con la línea horizontal, es el ángulo que forma el peso con la línea vertical, para que les quede más palabras. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que este ángulo de aquí es este mismo ángulo de aquí. De tal manera que entonces se nos forman dos componentes. ¿Hacia dónde está apuntando el peso? ¿A qué cuadrante? Cuarto. Al cuarto cuadrante. Entonces, como estoy apuntando al cuarto cuadrante, me aparecen dos componentes nuevas. Y esas dos componentes las debo colocar allá. Entonces, esas dos componentes son esta que estoy dibujando aquí, ¿la alcanzan a ver ahí? Y otra que está aquí. A esta de este puntico, a esta que apunta en esta dirección, la vamos a llamar el W en X. Pero al ser el peso en X, ¿es el cateto opuesto o el cateto adyacente? Adyacente. ¿Adyacente o opuesto? Ahí es donde tengo el WX escrito. Con el Mr. Freddy están viendo trigonometría en este momento y él les ha explicado cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Este será opuesto o adyacente? El opuesto es el que no forma el ángulo. El opuesto es el que no forma el ángulo. Es decir, si yo tuviese que dibujar esta flecha aquí, si la tuviera que trasladar como la vieron el año pasado con el Mr. Christian, se darían cuenta que esa flecha es esta misma. En otras palabras, deberían identificar que esta fuerza que tengo aquí, este azulito que tengo acá, es esta misma que tengo acá. En el triángulo sería el cateto opuesto o el cateto adyacente. Opuesto. Ahora es opuesto. Muy bien. Entonces, la componente en X se vuelve, el peso multiplicado por el seno del ángulo.
¿Listo? Y entonces, ¿cuál será la componente en Y? Adyacente. El adyacente. Y los adyacentes generalmente se hallan con el cateto, pero con la razón trigonométrica coseno. Entonces sería W por el coseno del ángulo. ¿Listo, muchachos? Ahora, nos falta otra fuerza. ¿Cuál fuerza nos falta? ¿Qué intenta hacer esa cuerda con el cuerpo? ¿Qué intenta hacer esa fuerza con el cuerpo? Fricción. ¿Pero qué le hace la cuerda primero? Lo retiene. Entonces no lo deja caer. ¿Por qué no lo deja caer? Porque está aplicando una fuerza en esta dirección. ¿Y a esa fuerza cómo la vamos a llamar? A Tensión. esa fuerza la vamos a llamar tensión. Y entonces viene la pregunta de todo estudiante a esta altura. ¿Esta tensión es diferente de la otra? ¿Esta tensión es diferente de esta? ¿Porque son dos masas diferentes? Todo estudiante hace la misma pregunta todos los años. Profesor, ¿las tensiones son diferentes? Y entonces el profesor les responde que no, que es la misma tensión. ¿Y cuál es la justificación que hay? Que las cuerdas no se pueden estirar. Como no se puede estirar, entonces la tensión que viaja por ellas debe ser exactamente la misma. ¿Listo? En otras palabras, si lo quieren escribir allá, por cada cuerda que haya, habrá una sola tensión. Como aquí hay una sola cuerda, aquí hay una sola cuerda, entonces hay una sola tensión. Por eso esta tensión va a aparecer también en el otro diagrama ahorita. ¿Listo? En el diagrama que hicimos anterior. Ok. Entonces ahora nos falta otra fuerza. Ahora sí, como dijo Sergio. Sergio, naturalmente ese cuerpo, ¿qué intentaría hacer? El cuerpo 2, ¿qué intentaría hacer? Señor, Perdóname. no escuché bien. ¿Qué intentaría hacer el cuerpo 2? Pues retenerlo. No, pero el cuerpo, ¿cuál sería? Ah, no, está haciendo una fuerza hacia abajo. O sea, él se resbalaría. Entonces, No, ya que pues la otra lo está reteniendo, ¿no? la tensión no lo deja. Si se rompiera la cuerda, ¿hacia dónde se movería ese cuerpo? Hacia abajo. Entonces, ¿hay fricción o no hay fricción? Uy, no sé. Si hay superficie, ¿qué debe haber? Suelo. Entonces ahí, Sergio, muy bien por tu duda. Resulta que si yo no puedo garantizar que haya fricción, pero para todos los ejercicios, mientras vemos las leyes de Newton, para todos los ejercicios, si hay superficie y hay fuerza en la dirección del movimiento, entonces tendrá que haber fricción. Entonces aparece otra fuerza hacia la izquierda llamada fuerza de fricción. A futuro tendremos que leer el enunciado y el enunciado nos dirá si hay fuerza de fricción o no. Porque el ejercicio nos dirá desprecie la fricción o no nos dirá algo. Entonces, si no nos dice algo, significa que debo considerar la fricción. ¿Listo, muchachos? Entonces, me llevo el segundo diagrama. Este es el segundo diagrama que hicimos. Listo. Vamos a la siguiente diapositiva. Listo. Vamos a escribir las ecuaciones para este diagrama que tenemos aquí. Para ese diagrama que tenemos aquí, vamos a escribir las ecuaciones. ¿Cómo serían las ecuaciones rápidamente de ese diagrama? Sería sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas habrían en X? ¿Qué fuerzas habrían en X? Tensión y ¿quién más? Y fricción. Menos fuerza de fricción. ¿Listo?
Reemplazamos. ¿Se puede reemplazar la tensión? No, la tensión no se puede reemplazar, pero la fuerza de fricción sí se puede reemplazar. ¿Cómo se reemplaza? Mu por la normal. Hasta ahí está claro. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? Normal Normal positiva. ¿Y quién más? y peso negativo. Muy bien, peso negativo. Ahora reemplazo normal menos la masa por la gravedad y dejo hasta ahí mi ejercicio. ¿Listo? Esa es la parte izquierda. Ahora nos falta la parte derecha. Entonces voy a tomar un pantallazo aquí para dejarlo. Pues vamos ahí. Listo, ahora borro todos los dibujos. Entonces les debió quedar esta imagen allá. Ustedes deben tener esas ecuaciones para el cuerpo, el cuerpo 1. Y el que les decía ahora sí, viene el cuerpo 2, que es el más difícil de todos. Cuando digo el más difícil, es que muchachos, voy a contarles a lo largo de los años cuál ha sido la experiencia de este tipo de ejercicios. Generalmente, los estudiantes dibujan mal el peso. Ese es el primer error. ¿Dónde cree que dibujan el peso? La mayoría de estudiantes dibujan el peso aquí. ¿Sí? Lo dibujan ahí. Entonces ese es el primer error. Segundo error que cometen los estudiantes. La normal la dibujan así. No, la normal debe quedar en la línea perpendicular. Tercer error. El estudiante invierte las razones trigonométricas. Donde es coseno, escribe seno. Donde es seno, escribe coseno. Eso pasa todos los años. Cuarto y último error. Después de que ya han descompuesto el ejercicio, vuelven y meten esta ecuación en Y. Esta ya no se vuelve a meter. ¿Por qué no se vuelve a meter MG? Porque ya no está ni en X ni en Y. Porque ya se hizo la descomposición, o sea, ya quedó reemplazada por estas dos. Entonces, esos son los errores generales de todo estudiante. Confunden las razones trigonométricas. Confunden las razones trigonométricas. Confunden confunden acá, ya, listo. Me llevo esta, con este es suficiente. Confunden la ubicación, el peso lo ubican mal. Eso es, pero todos los años pasa. Listo. Entonces vamos a escribir la ecuación en X de este, por favor. Aquí sí lo necesito conectados y hablando porque si nos queda mal, pues obviamente a mí no me queda mal, pero normalmente los estudiantes esperan copiar del cuaderno y esto no lo explica nadie allá en los videos. Pues sí lo explican, pero con el ejercicio específico, no lo que yo estoy pidiendo para la evaluación. Esa es la única diferencia con Julio Profe. Él lo hace muy bien, pero pues necesita. Bien, ¿qué fuerzas habrían? Entonces, la primera fuerza que habría sería W, ¿qué? WX, ¿positiva o negativa? WX, ¿positiva o negativa? Negativa. ¿Hacia dónde va WX? Negativa. ¿Hacia dónde va WX? Entonces Derecha. vamos a considerar que hacia aquí es positivo. ¿Listo? Entonces WX positiva. Muy bien. Dependerá de la dirección que tomemos. Después miraremos eso, pero por ahora nos interesa que siempre que sea hacia la derecha positiva. Hacia la izquierda, ¿quién está? La tensión y ¿quién más? La fricción. Fricción. Muy bien. ¿Quién más? La fricción, me dijeron. Ujú.
Listo, y ahora el reemplazo, ¿cómo quedaría? Sería Entonces, seno del ángulo por entonces bien, aquí en vez de peso, decir WX, ¿qué diría? Entonces, en vez de decir seno del WX, ángulo. diría masa por la gravedad, ¿cierto? ¿Por quién? Por el seno del Pero, ángulo que nos hayan dicho. Entonces, el ángulo generalmente va a tener una letra griega o un número. Vamos a colocarle aquí beta. MG seno beta. La tensión no la puedo reemplazar, pero la fuerza de fricción sí la puedo reemplazar. ¿Cómo sería la fuerza de fricción? Ya sabemos que es el producto de mu por la normal. Y esa sería la ecuación en X. Ok. Entonces, tensión menos fuerza de fricción. Es que hice la del pendejo ya. Bueno, muchachos, ¿y cómo sería entonces la ecuación en Y? normal Ecuación en Y, muy bien, normal. Ok. menos peso. Normal menos peso ¿en qué? Entonces aquí sería En normal Z. menos, muy bien, ese es el cuidado que debo tener, menos el peso en Y. Y al reemplazar, ¿cómo me quedaría eso entonces? N menos mg por coseno de beta. N menos Mister, mg coseno, dime. ahí todavía está X al otro lado. Ah, qué pena contigo, muy bien. Gracias, si no, ese nos va a ese error allá. N menos mg coseno, ¿qué? Del ángulo que nos hayan dado. Si es el ángulo de 30, 45, 60, bueno, eso hay muchos ángulos ahí. ¿Listo? Y ese, hasta ahí es el examen que tenemos la semana entrante, que es el quiz. ¿Listo? Yep. Hasta ahí. En este momento me quedan, creo que 6 minutos de clase. Entonces, muchachos, vuelvo a explicar, porque ahora sí están todos, vuelvo a explicar lo de las notas, aunque ustedes algunos ya comprendieron cómo era esa condición. Entonces, por favor, van a ir a su cuaderno. En su cuaderno van a, en su cuaderno van a mirar los trabajos que hayan hecho con sus compañeros. Entonces, van a mirar los trabajos que han hecho con sus compañeros. Por ejemplo, esta niña es Sofía Centeno. Entonces, ella hizo un trabajo con Gregor. Las firmas no están en el cuaderno de Sofía, están en el cuaderno de Gregor. Entonces, ¿ahí cuántas firmas llevaría? Ahí Sofía llevaría 2 firmas. Ahora paso al cuaderno de Sofía y en el cuaderno de Sofía aparecen otras 2 firmas. Entonces llevo 4 firmas R. Y aquí veo que hizo un trabajo de clase. Entonces el trabajo vale por una firma R. Entonces llevaría 5 R's. ¿Qué tiene que hacer ella? Escribirme R igual a ¿cuánto? A 5. Ahora busca en el cuaderno unos ejercicios que habían en clase que eran de tarea. Yo se los iba firmando en cada clase en la medida en que ustedes iban avanzando. Esas R las cuentan como R de tarea. Tantas. 6. Listo. Hicimos una suposición que Sofía tenía 6 ejercicios. Luego, Sofía viene y cuenta los 1 más que tenga. Los 1 más. Entonces, para poder contar los 1 más, Sofía va y le pregunta a Gregor, Gregor, al lado de la firma, ¿hay un 1 más o hay un 0,5 más? Entonces, si hay un 1 más, Sofía cuenta un 1 más, 2, 3. Voy a rayarlos acá para que los vean. Aquí 1 más, 2 más, 3 más, 4 más.
4 más. Ahora, ahí mismo en la pantalla, en el cuaderno, perdón, Sofía va y busca en su cuaderno y se da cuenta que hicieron un trabajo de clase y que cada trabajo de clase tenía ¿cuántos puntos? El trabajo de clase tenía 3 puntos. Entonces, al tener 3 puntos el trabajo de clase, y ella tiene aquí un 1 más, entonces, ¿cuánto tiene que contar Sofía en ese caso? ¿Cuántas firmas más cuenta? ¿Cuántos 1 más cuenta? Llevaba 4 de la primera parte y aquí tiene 3, entonces serían 7 1 más. Y entonces Sofía me escribe 5 R's, 6 R de tareas, 1 más 7 y ningún 0,5 más. Ningún 0,5 más. Entonces, como no hay ningún 0,5 más, yo hago simplemente la cuenta y sumo. Te digo, Sofía tendría en firmas, tendría 5 y 6, 11. Y como ella tiene el 1 más tiene 7 1 más, en total, Sofía, ¿cuánto tendría? 5 y 6, 11 y 7, 18 firmas. Entonces, más las que yo le sume aquí de la actividad en clase. La actividad en clase, ¿de qué ahí se diferenciaba? En esta actividad de clase, ella tenía, ellos hicieron sopa de letras y encontrar preguntas. Entonces, eso tenía un valor. ¿Sí? Se hicieron crucigrama. Era un poquito más difícil, entonces se le pedían menos cosas, pero tenía el mismo valor. Lo que pasa es que debían cumplir con el criterio. Por ejemplo, para la sopa de letras se les pedían mínimo 12 palabras, 15 palabras, no me acuerdo bien ahorita, tengo que mirar la agenda. Y para el crucigrama solo se le pedían 5, ya sean horizontales o verticales. Había relacionar conceptos, en fin, habían otras cosas. Esa la sumo yo internamente. Cuando yo haga la conversión, entonces Sofía tendría. Voy a tomar a alguien, por ejemplo, por favor, no lo vayan a tomar personal ni nada. Voy a tomar a alguien, por ejemplo. Supongamos que voy a tomar aquí, Sofía tiene 18. Voy a tomar a alguien que sé que no se va a incomodar. Voy a tomar a ver, ¿a quién? Uno que sea fresco, que sea relajado. Tomemos a Reinel, el profesor Reinel. El profesor Reinel tenía 5. Entonces, Reinel es el que menos tiene en clase. Entonces, yo le coloco 3,6 de trabajo en clase.